Bueno, pues estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso con la cita del escritor estadounidense T.S. Eliot. Dice, no impongas tus propias condiciones a la vida, acepta las que ella te ofrece. Como si a la vida se le pudieran poner condiciones. ¿Qué pasa en los litigantes? No podemos darle la espalda a los avances científicos. Si eso me brinda la felicidad, ¿por qué no? Muchas veces cuando nos enfocamos en el futuro, desaprovechamos la felicidad del presente. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Brenda, tú eres la demandante de este caso. Sí, doctora. Y estás demandando a tu esposo Luis. Sí, ¿correcto? doctora. Ok, explícame la demanda y lo que exiges para resolverla. Buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a mi esposo Luis y quiero $30,000 para hacerme una inseminación artificial para tener una niña. Doctora, le explico. Tengo 10 años casada con este hombre. Desde el principio él conocía mis anhelos de tener una niña. Se lo platicaba yo desde que éramos novios. Ok. Tuvimos a los 3 años de casados, tuvimos a nuestro primer hijo. Fue un varón, todo perfecto, una ilusión. Después siguió el segundo niño. Tenía yo un vacío en mi corazón. Pensaba que era una niña, vamos a ver el sonograma y es otro varón. Todo perfecto, estaba bien, teníamos nuestra parejita. Seguimos buscando a la niña, estábamos de acuerdo, volvimos a intentarlo, otro varón, señora. O sea que Doctor, ustedes tienen tres hijos. Estamos bendecidos, Tienen doctora. 3 hijos varones. Sí. ¿Qué edades tienen los niños? 7, 4 y 3. 7, 4 y 3 años. Sí, doctora. Ok. Pero continuó. Decidimos, estuvimos de acuerdo y tuve mi primera inseminación artificial. Con Estaba el semen de tu esposo. Sí, claro. Sí, ya se volvió una obsesión, doctora. Ajá. No, es una sección. Déjele explico, doctora. Estuvimos de acuerdo, después de varios análisis, visitamos bastantes doctores, gastamos alrededor de casi $20,000 y estuve embarazada de una niña. Tenía yo 4 meses de embarazada y perdí a mi niña. Tuviste una pérdida natural. Fue una pérdida natural. Una tarde me fui a acostar con tantos dolores en mi espalda y amanecí a las 3 de la mañana con una hemorragia y había perdido a mi bebé. Ok. Tuvimos que llamar a la ambulancia, me llevaron, me hospitalizaron y tuvieron que hacer una limpia de todo eso porque mi bebé se me vino en pedazos y era mi única niña, mi chiquita, la cual él sabía que yo la esperaba con tanto anhelo. Hasta ahorita todavía tenemos nuestro cuarto listo. Se ha vuelto Es un una vacío, obsesión, no doctora. es una sección, doctora, es algo que yo no he podido llenar. Estamos bendecidos con es una 3 niña, niños, yo doctora. Pero Brenda, espérate un momento, a ver. fui hija única. Pero tú tienes 3 hijos maravillosos, ¿no? Están lindos los niños, tienen buena salud. Sí, gracias a Dios. ¿Sí? Ella se ha Sí, desenfocado doctora, de los pero niños, es doctora. algo que a mí me falta, es un vacío que yo no he podido llenar como madre. Yo quiero una hija, él lo sabía, yo crecí Pero así. es una obsesión, se ha vuelto no loca. es una sección, se es pasa algo en que el no cuarto puede llorando, comprender. doctora. Hace un año Entonces, que... Espérate, entonces tú quieres ahora Una hacer niña. lo mismo que hiciste para intentar una vez más. Doctora, la ciencia está tan avanzada, ¿por qué Sí, no pero eso hacerlo? no garantiza- Sí, ¿Por qué no pero, hacerlo? sí, la ciencia está muy avanzada. Ella está pero, mayor, doctora. Pero parece que la vida también está muy avanzada y ya tú has intentado esto, no ha funcionado. ¿En qué momento tú Es vas lo a que decir? yo no entiendo, a estamos ver, bendecidos. ¿Cuántas veces más lo vas a intentar? Las veces que sean necesarias, doctora. No, yo no la voy a Las veces apoyar, que sean doctora. necesarias. ¿Y ustedes? Yo Dinero. necesito Ok, un momento. una ¿Y hija, ustedes son anhelo una ustedes niña. son millonarios? No. No, doctora. claro que no, pero él Ella tiene ni 2 trabaja. meses que falleció mi suegro y gracias a Dios le dejó una herencia que la podemos vender, un equipo de un tree service que mi suegro operaba. Pero, un momentito, volver pero a es una tirar el dinero. herencia, o sea, es una herencia que le toca el dinero a él. No, pero ¿por qué le va a tocar a él si yo le he dedicado 10 años No, de mi no. vida casada con él? No, Porque doctora, las ella está pensando en herencias ella, es son... una egoísta. Un momento, porque las herencias son extramatrimoniales, en otra manera, no son parte del caudal matrimonial. Además, ustedes tienen 3 hijos. Sí, doctora, Estamos los cuales bendecidos, le he doctora. dedicado a cuerpo y alma. ¿Por qué no dedicarme un poco de dinero para algo que yo quiero? Bueno, pero que ya lo hicieron y falló. Así es. Y si falló una vez, ¿por qué no intentar una vez más? No, porque Fue ella, por obra ella va de en no contra sé de qué, la o sea, naturaleza. Ok, y No, si no él es- no accede a esto y yo no estoy de Doctora, acuerdo... entonces que- yo quiero que usted me otorgue el divorcio y la patria de mis hijos y yo me voy a ir a Monterrey a vivir con mi familia. Aquí no tenemos a nadie.
Yo estoy sola con él, él solo estás tiene, loca. Los no niños tenemos se van a a nadie. México. ¿Quién va a cuidar a nuestros hijos? Yo me dedico a ellos en cuerpo y alma, yo los educo, yo estoy con ellos, él se la pasa trabajando. Yo soy la que los mantiene, la que está con ellos, les da de comer Entonces y tú todo. estarías dispuesta hasta a divorciarte. Claro que sí, porque es un vacío que para mí como mujer no me ha Está llenado. Yo obsesionada, quiero una Bueno, niña. dime una cosa, ¿y estás en condiciones de hacer esto? Los médicos te han dicho que Sí, estás en doctora, buen... claro que sí. Ok, ¿cómo respondes, Luis? Me niego a darle ese dinero, doctora. Los niños no tienen nada que ir a hacer a México. Ella se quiere ir a México. Los niños han nacido aquí en Estados Unidos. El dinero es fruto de la herencia que me dejó mi papá. De una maquinaria es para talar árboles. Yo quiero doblar ese dinero, invertirlo para hacer Solo crecer se el enfoca en el negocio, dinero. para compartirlo con mi familia. Yo estoy enfocado ahora en darle la educación a nuestros hijos, en darles valores. No es traer a los niños nada más porque sí. Yo a ella ya la complací una vez, gasté $20,000 para tener una niña, que yo también lo quise, pero vamos en contra de la naturaleza porque la niña desafortunadamente falleció. O sea, lo estamos buscando por el lado del hombre. Dios es quien pone el sexo, Si Dios no simplemente lo dio ya. una vez, No, puede el volverlo sexo a lo hacer. pone el hombre, El no sexo No, lo pero pone Dios el es quien da hombre. la vida. ¿Eh? Doctora, Dios es si el ya quien lo da la hizo una vida. vez, ¿por qué no Sí, vamos a Dios hacerlo es- otra sí. vez? Definitivamente. Pero el sexo lo asigna el hombre. Sí, yo lo Exacto. sé, pero Dios es quien da la vida. Eso es lo que yo estoy pensando. Tenemos niños a quien estar enfocados, estar dándoles Pero es toda la algo que tú atención. no puedes el dinero. comprender Ok, porque tienes a ok. tus 3 hijos, Entonces, que tú puedes ella, si tú jugar no con ellos. accedes, fíjate, ella como entabló Quiero el su divorcio. demanda. Su demanda más bien parece una extorsión más que una demanda. Yo quiero que tú me des este dinero para hacer esto. Y si no, me divorcio y me llevo a los niños. No, los Porque no niños, puedo estar con ella un hombre puede que hacer no lo me que ella puede quiere. complacer y no me pero puede los niños no entender. se van a México, doctora. Porque son ciudadanos Porque americanos. son ciudadanos americanos. Ok. Ahora Pero nos hemos eso que mudado de tiene, si en Houston Monterrey a Miami podemos vivir porque el felizmente niño de la mayor. vida. ¿Quién tiene testigos? Yo, doctora. Perfecto. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo, a los expertos y le damos una solución al caso. No se vayan. Me duele venir aquí a estar en su contra, pero tengo que hacerlo por el bien de los niños. El bebé que venía era un varón. O sea, que te hiciste un aborto de No, un hijo doctora, varón. fue un miscarriage No, también. no fue Definitivamente, un doctora, que ya. yo quiero el divorcio. Caso cerrado. Doctora, el caso no es que yo quiera separar la familia, porque no es lo que yo quiero. Pero si esta